El regreso del viajero. Había una vez un antiguo santuario en la cadena montañosa de Wicklow, en Irlanda. Este santuario estaba marcado por un círculo de piedras erguidas, un testamento de las culturas paganas que una vez poblaron las tierras irlandesas hace milenios. En este escenario majestuoso y un tanto espeluznante, un caballero de la nobleza irlandesa llamado O'Donnell decidió erigir su mansión de caza en el siglo XVIII. Al morir O'Donnell, la propiedad pasó a manos de un grupo secreto conocido como los Guardianes de la Sombra. Este era un grupo de aristócratas, quienes, cansados de las convenciones de su tiempo, se entregaron a los excesos y se dice que incluso celebraban rituales oscuros en su búsqueda de conocimientos prohibidos. Un día, durante una tormenta aterradora, un extraño visitante apareció en la puerta de la mansión. La figura llevaba un largo abrigo oscuro, cubierto por un sombrero de ala ancha que ocultaba su rostro. El extraño, al que llamaremos el viajero, solicitó refugio de la tormenta y, como era un hombre de aparente riqueza, fue admitido en la mansión. Dale like y suscríbete para más vídeos como este. Los miembros del grupo, siempre buscando emociones, le ofrecieron un juego de cartas al viajero. Él accedió y pronto se encontraron en medio de una emocionante partida de póker, con apuestas cada vez más altas. El viajero parecía inmutable a pesar de las crecientes apuestas. Su comportamiento sereno y su habilidad para el juego hicieron que los miembros de los Guardianes de la Sombra se preguntaran quién era realmente su invitado. Durante una de las rondas, uno de los guardianes, que sospechaba que el viajero estaba haciendo trampa, inventó una excusa para agacharse debajo de la mesa. Lo que vio lo dejó sin aliento. En lugar de pies, el viajero tenía pezuñas de cabra. Cuando volvió a su asiento, su rostro pálido y su comportamiento extraño alertaron a los demás. Antes de que pudieran preguntar qué había sucedido, el viajero reveló su verdadera forma. Los ojos del viajero brillaron con un fuego infernal y su apariencia cambió para revelar la verdadera naturaleza de su ser, un demonio. ¿Qué pasará después? ¿Cómo reaccionarán los Guardianes de la Sombra a la presencia de este ser sobrenatural? ¿Cómo afectará esto a la mansión y su reputación en los siglos venideros? Con la revelación de la verdadera identidad del viajero, el silencio se apoderó de la sala. Los Guardianes de la Sombra se quedaron petrificados, mirando al demonio que había estado jugando al póker con ellos. A pesar de su reputación de tratos oscuros, ninguno de ellos había esperado una confrontación tan directa con lo sobrenatural. El demonio sonrió, sus dientes parecían brillar en la luz parpadeante de las velas. Habló con una voz que sonaba como el trueno de la tormenta que azotaba la mansión, diciendo: «No tengan miedo. Solo estoy aquí para jugar». Impulsado por un coraje o una locura desconocidos, uno de los guardianes decidió seguir con el juego. Movió sus fichas hacia el centro de la mesa y dijo con voz temblorosa: «Apuesto todo». Los otros miembros del grupo lo miraron con asombro, pero uno por uno, también decidieron seguir con el juego. La partida continuó hasta altas horas de la noche, con la tensión en la sala creciendo con cada mano que se jugaba. Fuera de la mansión, la tormenta seguía rugiendo, como si estuviera en sintonía con el macabro juego que se llevaba a cabo dentro. Cuando el alba empezó a asomarse en el horizonte, el último de los guardianes se retiró del juego, dejando solo al viajero y al guardián más valiente. Este último miró a su oponente, sus ojos llenos de miedo y determinación. Hizo su última apuesta y reveló su mano, una escalera real, la mano más alta posible en el póker. El viajero sonrió de nuevo, felicitó al guardián por su mano, pero al revelar sus cartas, todos pudieron ver que tenía una mano imposible, 5 ases. Fue entonces cuando el viajero se levantó de su asiento, su risa retumbando en la sala. Antes de que los guardianes pudieran reaccionar, la figura del demonio se desvaneció, dejando solo el olor a azufre y una sala llena de guardianes temblorosos. ¿Qué sucederá ahora con los Guardianes de la Sombra? ¿Cómo manejarán la experiencia de su encuentro con el demonio? ¿Cómo cambiará esto la historia de la mansión y su lugar en el folclore local? Con la partida del viajero, el amanecer trajo consigo un silencio sepulcral a la mansión. Los Guardianes de la Sombra, atónitos y abatidos, se encontraban entre las sombras de lo que había sido una noche de horror y descubrimiento. Aquello había cambiado para siempre la forma en que percibían su propia inmortalidad y poder. Uno a uno, los guardianes comenzaron a abandonar la sala de juegos, cada rostro más pálido que el anterior. La tormenta había amainado, dejando tras de sí una fresca mañana de verano.
Sin embargo, el resplandor del sol no pudo borrar el recuerdo de la noche anterior. El guardián que había enfrentado al viajero en la última ronda de póker, conocido simplemente como Malone, se quedó en la sala, pensativo. El encuentro con el viajero había sido un giro de los acontecimientos que ni siquiera él, un hombre de muchas experiencias y pocas palabras, podía comprender por completo. Durante los días y semanas siguientes, los guardianes de la sombra siguieron reuniéndose, pero la alegría y la despreocupación de sus encuentros habían desaparecido. La risa se había vuelto forzada, las conversaciones eran escuetas y la mansión misma parecía haber adquirido una atmósfera de pesadez. Por otro lado, la historia del viajero se había convertido en un mito urbano que se contaba en los pubs y tabernas de Dublín. Los rumores de la presencia de un demonio en la mansión de Wicklow se habían extendido como la pólvora. Aquellos valientes o lo suficientemente estúpidos para acercarse a la mansión afirmaban que podían verla, figura del viajero de pie en las ventanas superiores, observando con ojos brillantes a cualquier intruso. Los guardianes de la sombra, conscientes de su creciente reputación, decidieron que debían tomar medidas. Algunos sugerían abandonar la mansión, otros sugerían buscar la ayuda de un sacerdote. Pero Malone, quien había tenido la interacción más cercana con el viajero, tenía una idea diferente. Sugería invitar al viajero de vuelta a la mansión. ¿Qué sucederá ahora? ¿Cómo manejarán los guardianes de la sombra la creciente leyenda en torno a su mansión? ¿Qué planea exactamente Malone? Malone creía que la única forma de restaurar la reputación de los guardianes y deshacerse del miedo que ahora consumía su mansión era enfrentarse de nuevo al viajero. La propuesta fue recibida con asombro y temor por parte de los demás miembros, pero después de muchas deliberaciones, finalmente aceptaron el plan de Malone. Los preparativos para la segunda ronda comenzaron. Se barajaron varios planes, pero finalmente se decidió que la mejor manera de invitar al viajero de vuelta era hacer lo que habían estado haciendo la primera vez que apareció, organizar una gran fiesta con juegos, música y abundante comida y bebida. La noche de la fiesta llegó y los guardianes se reunieron una vez más en la sala de juegos de la mansión. Todos estaban nerviosos, pero decididos a seguir adelante con el plan de Malone. La fiesta continuó hasta bien entrada la noche, pero no había señales del viajero. Justo cuando la esperanza de que el plan funcionara empezaba a desvanecerse, la puerta de la mansión se abrió de golpe. Una ráfaga de aire frío llenó la sala, apagando las velas y dejando a todos en la oscuridad. Cuando las velas se volvieron a encender, el viajero estaba allí, de pie en la puerta, su larga capa ondeando a su alrededor. Una vez más, los guardianes de la sombra se encontraron cara a cara con el viajero. Pero esta vez, estaban preparados. Malone se puso de pie, miró al viajero directamente a los ojos y le dijo: «Te hemos estado esperando». ¿Cómo reaccionará el viajero a la invitación de Malone? ¿Qué sucederá en esta segunda ronda de juego con el viajero? ¿Qué plan tiene Malone para enfrentarse a esta entidad sobrenatural? Con una sonrisa de satisfacción en su rostro, el viajero asintió a Malone y tomó asiento en la mesa de juego. Con un aire de confianza renovada, los guardianes se unieron a él, dispuestos a seguir con su plan. Una vez más, las cartas fueron barajadas y la partida comenzó. A medida que la noche avanzaba, la tensión llenaba la sala. Los guardianos, a pesar de su miedo, jugaban con determinación y parecían estar a la par con el viajero. Sin embargo, siempre estaba presente el recuerdo de su último encuentro, lo que hizo que cada mano se jugara con un aire de cautela. Finalmente, el momento crucial llegó. Malone se encontraba una vez más frente al viajero, con todas sus fichas en el centro de la mesa. Mirando fijamente al viajero, Malone jugó su última carta, un as de espadas. El viajero sonrió y reveló su mano, 4 ases. Pero justo antes de que pudiera celebrar su victoria, Malone intervino. «Espera», dijo, y sacó de su bolsillo una última carta, el as de corazones. «Parece que tenemos un empate». El viajero frunció el ceño y luego soltó una risa profunda y resonante. «Bien jugado, Malone», dijo, y luego, ante la sorpresa de todos, el viajero se levantó y se dirigió hacia la puerta. «Ha sido un placer jugar con ustedes, guardianes de la sombra», dijo el viajero antes de desaparecer en la noche. La mansión quedó en silencio. Los guardianes de la sombra se miraron entre sí, incapaces de creer lo que acababa de suceder. Habían enfrentado al viajero y habían sobrevivido. Con el tiempo,
la mansión de Wicklow volvió a ser un lugar de reunión para los guardianes de la sombra. Aunque la sombra del viajero nunca se alejó por completo, los guardianes encontraron una nueva resiliencia y coraje en su encuentro con lo desconocido. Y así, la historia del viajero y los guardianes de la sombra se convirtió en una leyenda que se contó en los años venideros. Un recordatorio de la noche en que un grupo de aristócratas desafió a un demonio en un juego de cartas, y vivió para contarlo.